polineses que no me conocen, yo me llamo Leslie y en este video yo les voy a enseñar a hacer 3 maquillajes súper increíbles y muy fáciles de hacer para este Halloween y queden perfectos. A lo mejor no quieren disfrazarse de algo en específico, pero con un maquillaje en el rostro se van a dar cuenta que se ven hermosas y súper preciosas. Así que vamos a ver estos 3 maquillajes que de verdad son mis favoritos. Estos maquillajes que les voy a enseñar a hacer son súper fáciles de hacer y se ven hermosos. El primero que vamos a hacer es un efecto de sirena. Así que lo primero que tenemos que hacer es hidratarnos súper bien nuestra cara. Y después nos vamos a poner nuestra base de maquillaje, pero esta va a tener un poco de brillo. Revolvemos súper bien nuestro maquillaje y ahora sí lo empezamos a poner por todo nuestro rostro. Y después sellamos nuestro maquillaje con un poco de iluminador en polvo para que se vea bastante brillante en nuestra cara. Ahora vamos con nuestros ojos. Para esto vamos a ponerle un poco de corrector o primer en nuestros ojos para que nos dure muchísimo más nuestras sombras. Vamos a tomar un poco de sombra color rosa, vamos a ponerle en la parte móvil de nuestro ojo o donde está la línea donde empieza nuestro párpado móvil. Vamos a pintar nuestros ojos de esta manera hasta llegar a nuestras pestañas. Ahora vamos a tomar un poco de sombra color morada y vamos a trazar una línea en la parte del doblez de nuestro ojo de esta manera. Ahora vamos a tomar una brocha plana y vamos a humedecerla. Vamos a tomar un poquito de sombra color azul y esto nos va a dar un efecto como si fuera un delineador. Pero vamos a poner toda nuestra sombra en nuestro párpado móvil. Ahora vamos a tomar una brocha un poquito más gruesa y vamos a difuminar un poco esa línea. Ponemos un poco de iluminador color lila en la parte superior de nuestro ojo, o sea, abajito de nuestras cejas. Pintamos súper bien nuestras cejas. Y ahora sí viene la parte más divertida. Vamos a utilizar una red. Esta puede ser que solamente nos cubra nuestro rostro o la mitad de nuestro rostro, no importa. O una malla que cubra totalmente nuestra cabeza. Ya que tenemos la red en nuestra cara, ahora sí vamos a empezar con los colores. Después vamos a tomar nuestro color azul y vamos a difuminar súper bien. Si quieres también puedes ponerle un poco de iluminador, pero esto antes de quitar toda tu malla. Cuando creas que ya tienes el efecto, ahora sí con mucho cuidado vamos a quitar la malla. Ya que te hayas quitado la malla te va a quedar este efecto de sirena. Y para terminar con nuestros ojos vamos a delinearlos de color blanco. Ahora vamos a pegar unas perlas o unos circulitos metálicos en la parte de arriba de nuestra ceja para un efecto de burbujas. Estas pueden ser de diferentes tamaños y de colores. Pueden ser color metálicas, transparentes o aperladas. Y al final de la ceja puedes poner unas figuritas del mar. Ahora vamos con una parte que me encanta. Vamos a poner un poco de glitter en la parte de abajo de nuestros ojos hasta llegar a la parte inicial de nuestra ceja, de esta manera. Ten mucho cuidado que no se te metan nada a los ojos. Puede ser muy peligroso, así que ten mucho cuidado. Ahora para nuestros labios quise utilizar una sombra color rosa. Y para que me dure muchísimo más tiempo y obviamente sea muchísimo más fácil manejarlo, le puse un poco de spray o de sellador de maquillaje. Después en la parte del centro de nuestros labios vamos a ponerle un gloss un poquito más oscuro que el primero. Y obvio no puede faltar nuestro glitter, así que vamos a ponerle un poco de brillo. Y listo, polinesios, así es como nos queda este maquillaje. Para nuestro segundo maquillaje, que es el de arcoiris, lo primero que tenemos que hacer es hidratarnos súper bien nuestro rostro para que nos dure muchísimo más tiempo el maquillaje. Lo que vamos a hacer es ponernos una capa de maquillaje o pintura blanca. En esta época este tipo de pinturas son muy comunes, así que las puedes encontrar en cualquier lado. No necesitas quedar totalmente blanca, simplemente es para que los colores que vamos a utilizar resalten muchísimo más y no se pierdan con nuestro color de piel. Vamos a tomar un poco de sombra color azul y vamos a ponerla alrededor de nuestro rostro de esta manera, que quede como si fuera un contorno. La otra mitad de nuestro rostro vamos a pintarla de color rosa. No te preocupes si no te queda perfecto, así se va a ver más natural. Ya que tengas la base de tus colores, en este caso el mío es color rosa y color azul, ahora sí voy a ir agregando en el centro de nuestro rostro otros colores. En este caso quise utilizar un amarillo. Ponlos como si fueran manchas y difumínalos súper
súper bien. Es muy importante que difuminemos muy bien para que dé un efecto más natural y un degradado de colores. Y poco a poco vamos a ir poniendo los colores al centro. En este caso yo quise utilizar nada más 3 colores, pero tú puedes utilizar los que quieras. Lo importante es que nuestro rostro se vea de arcoíris. Si quieres que tu rostro brille un poco, puedes ponerle iluminador. O también puedes ponerle un poco de sombra tornasol para que los colores se vean más increíbles y más brillantes. Y obviamente nuestro maquillaje se va a ver súper fantasía. Ahora vamos a hacer los párpados. Como les digo, no es tan importante que se vea súper marcado los contornos de las sombras. Al contrario, entre más difuminado y más tenue se vea entre color y color, mejor se va a ver nuestro maquillaje. Así que para los ojos puse un poco de sombra color rosa en la parte donde se cierra el ojo, o sea, donde tenemos nuestra curvita. Y en la parte del párpado móvil puse un poco de corrector para poderlo difuminar un poco esa parte y poder poner un color o una brillantina y se vea muchísimo mejor nuestro maquillaje. Con glitter en tus párpados vas a hacer que tus ojos se vean muchísimo más sexys. Con una sombra brillante o tornasol vamos a iluminar la parte de abajo de nuestras cejas. De esta manera, obvio no puede faltar nuestro delineado. Así que vamos a hacernos un delineado de gato para que nuestra mirada se vea muchísimo más sexy. Ahora vamos a tomar un poquito de sombra color azul y vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestros ojos, súper cerquita de nuestras pestañas de esta manera. Para nuestros hermosos labios vamos a utilizar un labial súper extravagante. En este caso yo estoy utilizando un labial color azul. Y en la parte del centro de nuestros labios vamos a poner un poco de labial color rosa. Esta combinación va a dar un efecto de color morado, así que se va a ver súper bonito. Y para que nuestros labios se vean más brillantes vamos a poner un poco de glitter. Ya que tenemos nuestros labios súper listos, vamos a poner un poco de escarcha, diamantina o glitter, como ustedes lo conozcan, en la parte de arriba de nuestro pómulo, hasta llegar a la mitad de nuestras cejas. De esta manera, ve poniendo de color en color. Si es que quieres hacer de varios colores, en este caso yo hice 3, color rosa, azul y blanco. Pero tú puedes utilizar solo un color o simplemente ponerle muchos colores. Este es un efecto 3D y nos va a ayudar a que sea muchísimo mejor nuestro maquillaje. Ya que hayas terminado de poner todos los colores, vamos a poner un poco de glitter más delgado en la parte de nuestra nariz. Y listo, polinesios, así es como nos queda nuestro maquillaje de arcoiris, unicornio, como ustedes quieran llamarlo. De verdad este maquillaje me encanta. Es un maquillaje muy fácil de hacer, coqueto y perfecto para estas fiestas. Polinesios, ¿ya vieron qué fáciles fueron hacer estos dos maquillajes? La verdad a mí me encantaron, están súper increíbles. Pero a todos los polinesios de YouTube Gold les tengo un maquillaje más que sé que les va a encantar, está hermosísimo, así que vayan a verlo. Polinesios, ¿ya vieron qué fácil fue hacer estos maquillajes? Si les gustó alguno, denle mucho amor a este video para saber qué les puedo enseñar para los próximos videos, que ya casi se acerca estos festejos de Día de Muertos y Halloween. Espero que les haya gustado mucho este video, yo lo hice con mucho amor y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, los amo.